¿Qué haces aquí, Lía? La voz le salió más áspera de lo que pretendía. Nicolás frenó el auto tan bruscamente que las llantas chirriaron contra el asfalto húmedo. A través del parabrisas empañado por la lluvia, la silueta en la acera parecía un espejismo cruel, pero no lo era. Era ella. Lía levantó la cabeza despacio, como si cada movimiento le costara años de vida. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora eran dos pozos oscuros que lo miraron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente al dolor. Nico, susurró, y su nombre en los labios de ella sonó como una oración rota. Él bajó del auto sin pensar, sin importarle que la lluvia lo empapara en segundos. La ropa de Lía estaba desgarrada. En varios lugares el vestido azul que una vez debió ser bonito, ahora colgaba sucio y arrugado sobre su cuerpo, pero lo que lo golpeó como un puño en el estómago fue su vientre. Redondo, prominente, inequívoco. Estaba embarazada. «Dios mío», murmuró acercándose con pasos vacilantes. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Lía intentó sonreír, pero la mueca se quebró antes de formarse completamente. «¿Importa?» Su voz sonaba ronca, gastada. «No tengo a dónde ir». Nicolás sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La última vez que había visto a Lía tenían 16 años. Había sido en esta misma calle, frente a la casa donde ella vivía con su abuela. Él se había inclinado para besarla bajo la luz tenue de un farol. Un beso torpe y dulce que sabía a primer amor y promesas eternas. Al día siguiente, su padre lo había enviado a estudiar al extranjero, sin despedidas, sin explicaciones, sin Lía. ¿De cuánto? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. No tenía derecho. 7 meses, respondió ella de todas formas, acariciando su vientre con manos temblorosas. Es una niña, una niña. El corazón de Nicolás se contrajo dolorosamente. Durante años había soñado con encontrarla, con explicarle por qué se había ido sin avisar. En sus sueños ella lo perdonaba. En sus sueños todavía había tiempo para ellos. «Lía, yo...» «No», lo interrumpió, levantándose con dificultad de la acera. «No digas nada, solo... ¿podrías llevarme a algún lugar? Cualquier lugar que no sea aquí». Nicolás observó la calle desierta. Las casas que una vez conocía estaban tapiadas o derruidas. El barrio se había convertido en un esqueleto de lo... ¿Qué fue? Y Lía parecía ser el último fantasma que quedaba vagando por sus calles. «Ven conmigo», dijo, quitándose la chaqueta para ponérsela sobre los hombros. Ella se tensó al contacto, como si hubiera olvidado lo que era una caricia gentil. «¿Por qué?», preguntó mirándolo con desconfianza. «¿Por qué me ayudarías?» Nicolás se detuvo. Era una pregunta justa. Había pasado tanto tiempo. Él se había convertido en un hombre exitoso. Dirigía la empresa de su padre, vivía en un apartamento en el centro de la ciudad. Ella estaba aquí, rota y sola, llevando el hijo de otro hombre. Pero cuando la miró a los ojos, todo lo demás desapareció. Solo quedó la niña de 16 años que una vez le había robado el corazón con una sonrisa traviesa y besos que sabían a eternidad. «Porque nunca dejé de pensar en ti», admitió, la honestidad brotando de él como sangre de una herida. Ni un solo día. Lía lo estudió en silencio, como si buscara mentiras en su rostro. La lluvia había empapado su cabello castaño y gotas diminutas se deslizaban por sus mejillas como lágrimas falsas. «¿Sabes qué es lo más cruel del destino?» «¿Nico?», preguntó finalmente, acercándose a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Que me pongas frente a ti justo cuando ya no soy la chica que dejaste atrás». Sus palabras fueron como cuchillos. Nicolás alzó la mano, casi tocando su mejilla, pero ella retrocedió. «Tú sigues siendo tú», murmuró. «Lo veo en tus ojos, ¿sí?» Lía ladeó la cabeza, y por un momento él vislumbró a la adolescente rebelde que solía reírse de todo. «¿Y qué ves? ¿Exactamente?» «Veo a la chica que me enseñó que el amor puede doler y sanar al mismo tiempo», respondió él sin apartar la mirada. «La que me dio mi primer beso
y me hizo prometer que sería el último que le daría a alguien más. Una sonrisa amarga curvó los labios de Lia. Qué irónico, porque ya no recuerdo cómo es besar sin que duela. Se dirigió hacia el auto con pasos lentos, dejando a Nicolás paralizado en la acera. Cuando llegó a la puerta del pasajero, se volvió para mirarlo una última vez. Sus ojos brillaron con una mezcla de rencor y nostalgia que le partió el alma. Si no me hubieras dejado en esta calle aquella noche, Nico, tal vez no estaría aquí hoy. Las palabras flotaron en el aire húmedo como una maldición. Nicolás sintió que el peso de 10 años de culpa se asentaba sobre sus hombros como una losa de mármol. Cuando finalmente reaccionó y subió al auto, Lia ya estaba mirando por la ventana, una mano sobre su vientre y la otra limpiando una lágrima que creía que él no había visto. El motor rugió en la noche silenciosa, pero ninguno de los dos habló durante el camino. Entre ellos se extendía un abismo de tiempo perdido y palabras no dichas. Sin embargo, Nicolás no podía dejar de sentir que, a pesar de todo, ella había vuelto a él. O tal vez, él había vuelto a ella. La pregunta era si todavía quedaba algo que salvar entre los pedazos de lo que una vez fueron. El apartamento de Nicolás era exactamente lo que Lia había imaginado: impecable, moderno, frío. Ventanas enormes que daban a la ciudad, muebles de diseño que parecían más arte que funcionalidad, todo en tonos grises y blancos que gritaban éxito profesional. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo él, dejando las llaves sobre una mesa de cristal. «El sofá es cómodo, o si prefieres puedo...» «El sofá está bien», lo interrumpió abrazándose a sí misma. La chaqueta de él todavía colgaba de sus hombros, impregnada de su colonia. Un aroma que la transportó instantáneamente a los 16 años, cuando solía robar sus suéteres solo para tenerlo cerca. Nicolás asintió, desapareciendo en su habitación para regresar con una camisa limpia y una toalla. «Para que te cambies», murmuró, evitando mirarla directamente. «Yo prepararé algo de comer». Lia tomó la ropa con dedos temblorosos. La camisa era de algodón suave, azul marino, y cuando la desplegó, se dio cuenta de que le quedaría enorme, perfecta para cubrir su vientre y las cicatrices que no quería que él viera. Se duchó rápido, dejando que el agua caliente lavara días de cansancio y miedo. Cuando salió, la camisa le llegaba hasta medio muslo, las mangas cubrían sus manos y el cuello amplio dejaba ver más de lo que debería de su clavícula. Encontró a Nicolás en la cocina, preparando pasta con una concentración que parecía desproporcionada para algo tan simple. Sus hombros estaban tensos bajo la camisa blanca, y cuando se volvió para entregarle un plato, sus ojos se detuvieron en ella más tiempo del necesario. «Te queda mejor que a mí», comentó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siempre fui mejor robando tu ropa», respondió ella intentando sonar casual, mientras se sentaba en el sofá. Comieron en silencio, el peso de los años perdidos flotando entre ellos como un invitado no deseado. Lia no pudo evitar observarlo. Sus facciones se habían endurecido, la mandíbula más marcada, las manos más grandes. Ya no era el chico dulce que solía esperarla, ya después de clases. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su escrutinio. «En que creciste», admitió. «Te ves diferente. 10 años cambian a las personas». «Sí», murmuró ella, acariciando su vientre. «Supongo que sí». Nicolás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lia, ¿puedo preguntarte qué pasó? ¿Cómo terminaste sola y embarazada en la calle?», completó la frase con una sonrisa seca. «Es una historia larga y no muy bonita. Tengo tiempo». Ella lo estudió, buscando en su rostro algún rastro de morbo o juicio. Solo encontró preocupación genuina. «Su padre no está en la imagen», dijo finalmente, «y digamos que no fue mi decisión que las cosas terminaran así». La mandíbula de Nicolás se tensó. «¿Te lastimó?». «No, ¿cómo crees?», respondió rápidamente. «Pero sí, me lastimó». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Lia se acomodó en el sofá, doblando las piernas bajo su cuerpo.
La camisa se deslizó ligeramente por su hombro, dejando ver la curva de su cuello. ¿Y tú?, preguntó cambiando de tema. ¿Hay alguna señora Nicolás esperándote en casa? Él negó con la cabeza. Nunca me casé. ¿Nunca? Lía arqueó una ceja. ¿El exitoso empresario nunca encontró a alguien que lo aguantara? Encontré a alguien, murmuró él mirándola directamente. Pero la perdí antes de saber si podía amarme de vuelta. El aire se espesó entre ellos. Lía sintió cómo su pulso se aceleraba, cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Nico, ¿todavía? ¿Sueñas conmigo? La pregunta salió de él como una confesión arrancada a la fuerza. Lía se quedó sin aliento. La vulnerabilidad en su voz la desarmó completamente. ¿Por qué preguntas eso? Porque yo sí, admitió, levantándose para acercarse al sofá. Toda noche, pero en mi sueño, tú no estás embarazada de otro hombre. Se sentó en el borde de la mesa de centro, tan cerca que sus rodillas casi tocaban las de ella. Lía pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, marcas de años de trabajo y probablemente de preocupación. Los sueños son crueles, susurró ella. Te hacen creer que el tiempo no pasó, que las cosas pueden volver a ser como antes. ¿Y si pudieran? No puedes deshacer el daño, Nico. No puedes borrar lo que viví estos años. Él extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar su rostro. No quiero borrarlo. Quiero conocer a la mujer en la que te convertiste. Lía sintió lágrimas quemando sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la miraba como si fuera más que sus errores, más que su dolor. ¿Y si no te gusta lo que encuentres? Imposible, murmuró él, finalmente acariciando su mejilla con el pulgar. Eres la única persona que me enseñó qué significaba estar vivo. Lía cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como una flor hacia el sol. Eres peligroso, susurró. Siempre lo fuiste. ¿Por qué? Porque me haces recordar quién era antes de que me rompieran. Nicolás se inclinó hacia adelante, su frente casi tocando la de ella. Tal vez no estés tan rota como crees. Lía abrió los ojos, encontrándose con los suyos a centímetros de distancia. El tiempo pareció detenerse. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su respiración cálida y acelerada, pero en lugar de besarlo, se apartó lentamente. «Necesito dormir», murmuró, poniéndose de pie. «Ha sido un día muy largo». Nicolás asintió, aunque la decepción era evidente en su rostro. «Claro, hay mantas en el armario si tienes frío». «Gracias», dijo ella dirigiéndose hacia el sofá. «Por todo». Él se quedó de pie, observándola mientras se acomodaba. «Lía», la llamó cuando ya estaba acostada. «Me alegra que estés aquí, aunque las circunstancias no sean las ideales». Ella sonrió en la oscuridad. «Buenas noches, Nico». «Buenas noches». Cuando sus pasos se alejaron hacia la habitación, Lía se acurrucó contra los cojines, inhalando el aroma de la camisa que llevaba puesta. Por primera vez en meses, se sintió segura, pero también se sintió peligrosamente vulnerable, porque después de tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón, Nicolás había aparecido con la llave maestra, y eso la aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. «Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano, necesito hacer una pausa para conectar contigo. ¿De dónde me estás escuchando? ¿En este momento? ¿Estás en tu cuarto, tal vez acostada mientras imaginas cada escena? ¿O quizás estás en el trabajo, escapándote por unos minutos para sumergirte en esta historia de Nico y Lía? Me encanta saber que estás ahí, del otro lado de la pantalla, sintiendo cada emoción junto conmigo. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes esa conexión con estos personajes, por favor déjame un like. En serio, ese pequeño gesto significa el mundo para mí. Y hermosa, quiero que sepas algo importante. Leo cada uno de tus comentarios. Cada uno. Y siempre respondo porque para mí no eres solo un número, eres parte de esta historia que estamos viviendo juntos. Cuéntame qué sientes, qué piensas de Nico, si crees que Lía debería confiar en él.
Quiero escucharte. ¿Continuamos? Porque lo que viene en el próximo capítulo va a ponerte la piel de gallina. Los gritos la despertaron a las 3 de la madrugada. Nicolás se incorporó de golpe en su cama al escuchar los sollozos entrecortados que venían de la sala. Se levantó descalzo, el corazón martilleando contra sus costillas mientras corría hacia el sofá. Lía se agitaba entre las mantas, el cabello pegado al rostro por el sudor, las manos aferrándose al aire como si luchara contra alguien invisible. «No, por favor, déjame ir», murmuraba entre sueños, la voz quebrada por el terror. «Lía, despierta», susurró él, arrodillándose junto al sofá sin atreverse a tocarla. «Es solo un sueño». Ella abrió los ojos bruscamente, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Sus pupilas dilatadas lo miraron sin reconocerlo al principio, y cuando intentó incorporarse, sus manos temblaron violentamente. «¿Dónde?», comenzó a preguntar desorientada. «Estás conmigo», dijo él suavemente. «Estás segura, nadie va a hacerte daño». Lía parpadeó varias veces hasta que la realidad regresó a sus ojos. Se llevó las manos al rostro, avergonzada. «Lo siento, no quería despertarte». «No, tienes que disculparte». Nicolás se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. «¿Quieres hablar de ello?». Ella negó con la cabeza, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas silenciosamente. «Siempre es lo mismo», susurró. «La misma habitación, las mismas manos, la misma sensación de no poder escapar». El estómago de Nicolás se contrajo dolorosamente. Quería preguntar, necesitaba saber quién le había hecho esto, pero entendió que presionarla solo la lastimaría más. «¿Puedo?». Extendió los brazos hacia ella, una invitación, no una demanda. Lía lo miró por un momento que se sintió eterno antes de asentir apenas. Él se acercó lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. Cuando finalmente la abrazó, ella se desplomó contra su pecho con un sollozo profundo que parecía salir desde lo más hondo de su alma. Sus lágrimas empaparon la camiseta de él, mientras sus manos se aferraban a su espalda como si fuera su única conexión con la realidad. «Lo siento», repetía entre sollozos. «Soy un desastre. No sé por qué sigues siendo tan bueno conmigo». «Shh», murmuró él acariciando su cabello. «No eres un desastre. Eres la persona más fuerte que conozco». «¿Fuerte?». Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, su rostro hinchado por las lágrimas. «¿Te parezco fuerte?». «Estoy aquí, embarazada, sin hogar, teniendo pesadillas como una niña asustada». «Estás aquí», dijo él, secando una lágrima de su mejilla con el pulgar. «Después de todo lo que has pasado, sigues aquí. Sigues luchando. Eso es lo que significa ser fuerte». Lía estudió su rostro en la penumbra, iluminado apenas por la luz de la ciudad que se filtraba por las ventanas. «¿Cómo es que después de tanto tiempo sigues siendo la única persona que me ve de verdad?» «Porque nunca dejé de mirarte», admitió él, su voz apenas un susurro. «Ni siquiera cuando no estabas aquí». Algo cambió en los ojos de ella. El dolor se mezcló con algo más primitivo, más necesitado. «Nico», murmuró su nombre como una oración, sus manos subiendo para enmarcar su rostro. «¿Sí? Bésame». No fue una súplica, fue una orden suave, cargada de años de anhelo y dolor acumulado. Él no necesitó que se lo dijera 2 veces. Sus labios se encontraron con una intensidad que los sorprendió a ambos. No fue el beso dulce e inocente de adolescentes que recordaban. Fue desesperado, hambriento, cargado de todo lo que no habían podido decirse en una década. Nicolás la atrajo más cerca, sus manos enredándose en su cabello mientras ella se aferraba a él, como si fuera lo único sólido en un mundo que se tambaleaba. El sabor de sus lágrimas se mezcló con el beso, salado y agridulce. Cuando ella se arqueó contra él, Nicolás sintió que perdía el control. Sus manos bajaron por su espalda, sintiendo la calidez de su piel a través de la fina tela de la camisa.
Sin pensarlo, la levantó del sofá, presionándola suavemente contra la pared del pasillo. «Lía», gruñó su nombre contra sus labios, una mano apoyada en la pared junto a su cabeza, la otra en su cintura, cuidando de no presionar su vientre. Ella enredó las piernas alrededor de sus caderas, atrayéndolo más cerca, sus besos volviéndose más urgentes. Nicolás podía sentir su pulso acelerado contra su cuello. Podía saborear su necesidad en cada gemido suave que escapaba de sus labios. Pero cuando sus manos comenzaron a deslizarse por debajo de la camisa, Lía se tensó repentinamente. «Espera», jadeó tomando sus muñecas para detenerlo. Para Nicolás se apartó inmediatamente, preocupación reemplazando el deseo en sus ojos. «¿Estás bien? ¿Te lastimé?» «No», respiró pesadamente, la frente apoyada contra la de él. «No es eso, es que yo quiero. Dios, cómo quiero, pero tengo miedo». «¿De qué?» Lía cerró los ojos, luchando con las palabras. «Tengo miedo de olvidar quién soy contigo. Tengo miedo de perderte otra vez si me entrego completamente». Nicolás sintió que su corazón se partía un poco más. «Nunca te haría daño, Lía. Nunca». «Lo sé», susurró ella, acariciando su mejilla. «Y eso es lo que me da más miedo. Tú fuiste el único que nunca me tocó con maldad, y es por eso que duele más ahora». «¿Por qué duele?» Ella abrió los ojos, y en ellos él vio un abismo de dolor que lo golpeó como un puñetazo. «Porque después de todo lo que me hicieron, después de todos los que me lastimaron, sigues siendo tú quien tiene el poder de destruirme completamente». Sus palabras flotaron en el aire como cuchillos. Nicolás sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como una carga que no sabía si podría llevar. «Nunca te destruiría», prometió, besando su frente suavemente. «Prefiero alejarme antes que hacerte daño». «No te alejes», pidió ella aferrándose a él. «Por favor, no te alejes. Solo dame tiempo». «Todo el tiempo del mundo», murmuró él, abrazándola con ternura infinita. Se quedaron así, abrazados contra la pared, respirando el aliento del otro, sintiendo los latidos de sus corazones sincronizándose. Lentamente. «¿Puedes quedarte conmigo hasta que me duerma?», preguntó ella finalmente. «Por supuesto». Regresaron al sofá donde Nicolás se sentó en una esquina mientras Lía se acurrucaba contra su costado, la cabeza en su hombro. Él acarició su cabello hasta que su respiración se volvió profunda, irregular. Pero cuando creyó que se había dormido, ella murmuró: «Nico, ¿sigues despierto?». «Sí». «Gracias por no hacerme preguntas que aún no puedo responder». «Cuando estés lista», dijo él. «Solo cuando estés lista». Lía sonrió contra su pecho y por primera vez en años se durmió sin pesadillas. La carpeta Manila apareció en el escritorio de Nicolás un martes por la mañana, como una bomba silenciosa esperando explotar. «Llegó por mensajería hace una hora», explicó su asistente. «No hay remitente». Nicolás frunció el ceño mientras abría el sobre. Adentro había documentos médicos, informes de laboratorio y fotografías que hicieron que se le revolviera el estómago. En la esquina superior derecha de cada página, el logo de Empresas Morales brillaba como una marca de fuego. Su empresa, la empresa de su padre. Las manos le temblaron mientras leía los informes. Experimentación médica no autorizada, pruebas en mujeres vulnerables, nombres, fechas, resultados, y en la página final, una lista de participantes. El nombre de Lía estaba ahí. «Hijo de perra», murmuró, su puño cerrándose sobre los papeles. El sonido de la puerta abriéndose lo hizo levantar la vista. Lía entró con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó acercándose con pasos cautelosos. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Nicolás miró los documentos en sus manos, luego a ella, luego de vuelta a los papeles. El peso de la traición le aplastaba el pecho. «Lía», comenzó, su voz apenas un hilo, «necesito que me digas la verdad. ¿Conoces Empresas Morales?». El color se drenó del rostro de ella instantáneamente. Sus ojos se endurecieron, convirtiéndose en 2 chips de hielo. «¿Por qué preguntas eso?».
Porque mi familia es dueña de esa empresa y porque tu nombre está en estos documentos, le extendió la carpeta con manos temblorosas. Lía la tomó, y con cada página que leía su expresión se volvía más pétrea, más distante. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente, su voz cortante como cristal roto. ¿Sabías que tu familia me usó como rata de laboratorio? No, respondió él inmediatamente. Juro por Dios que no lo sabía. Yo estaba en el extranjero cuando... ¡Mentiroso!, gritó ella, arrojando los papeles al suelo. Tu apellido está en cada maldita página. Lía, escúchame. No, retrocedió como si él fuera veneno. Todo este tiempo pensé que era una coincidencia cruel que te encontrara, pero no lo fue, ¿verdad? Te sentiste culpable y decidiste jugar al héroe. Eso no es cierto. Nicolás se levantó, desesperado por hacerla entender. No sabía nada. Sé de esto hasta hace 5 minutos. ¿Y esperas que te crea? Sus ojos brillaron con lágrimas de furia. Tu familia me destruyó, Nico. Me prometieron dinero para mis estudios a cambio de exámenes médicos rutinarios. Durante meses me inyectaron cosas que me enfermaron, que me hicieron... Su voz se quebró y se llevó las manos al vientre protectoramente. Dios mío, susurró Nicolás, la comprensión golpeándolo como un martillo. El bebé... Los medicamentos experimentales alteraron mi sistema reproductivo, admitió ella, las lágrimas finalmente derramándose. No podía tener hijos, o eso creían los doctores, pero entonces quedé embarazada de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿De quién, Lía?, preguntó él acercándose lentamente. ¿Quién es el padre? Ella lo miró con una mezcla de odio y dolor tan intensa que él retrocedió físicamente. ¿No lo sabes?, rió amargamente. Doctor Román Vega, tu socio, el director médico de tu preciosa empresa. El mundo se desplomó alrededor de Nicolás. Román Vega, el hombre que había trabajado con su padre durante años. El hombre al que él mismo había promovido apenas el mes pasado. Lía me violó durante uno de los exámenes, continuó ella, su voz como vidrio molido. Y cuando descubrí que estaba embarazada, me amenazó. Me dijo que nadie me creería, que era solo una chica pobre contra un médico respetado. Nicolás sintió que la bilis subía por su garganta. Se aferró al escritorio para no caer. «Lo voy a matar», murmuró. «Juro por Dios que lo voy a matar». «¿Para qué?». Lía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Para limpiar tu conciencia, para sentirte mejor con tu familia». «¿De monstruos? Mi familia no sabe nada de esto», le explotó él. «Yo no sabía nada de esto». «Pero tu nombre está en los cheques», gritó de vuelta. «Tu firma autoriza los fondos». Nicolás se quedó paralizado. Era cierto. Él firmaba cientos de documentos cada semana. ¿Cuántos habían sido para financiar estas atrocidades sin que él lo supiera? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Lía lo miraba como si fuera un extraño, como si todos los momentos íntimos que habían compartido se hubieran convertido en cenizas. «¿Sabes qué es lo más patético?», susurró ella finalmente. «Que por un momento creí que todavía me amabas, que pensé que tal vez podríamos... Pero esto no es amor, ¿verdad? Es culpa». «No», dijo él, acercándose desesperadamente. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con esto. Te amé desde antes de saber cualquier cosa sobre... No me toques». Retrocedió cuando él extendió la mano hacia ella, pero en lugar de alejarse más, algo feroz se encendió en sus ojos. Se acercó a él con pasos determinados, lo empujó contra la pared y estrelló sus labios contra los suyos. No fue un beso tierno, era pura rabia, dolor transformado en necesidad física. Sus dientes chocaron, sus lenguas lucharon por dominancia mientras sus manos se aferraban a él con una desesperación que rozaba la violencia. Nicolás la abrazó con igual intensidad, probando la sal de sus lágrimas, sintiendo cómo ella canalizaba toda su furia en ese momento de conexión brutal y honesta. Cuando se separaron, ambos jadeaban. «¿Qué fue eso?», murmuró él. «Castigo», respondió ella, sus ojos brillando peligrosamente. «Y refugio. Las dos cosas a la vez». Nicolás la estudió.
viendo por primera vez a la mujer feroz que se escondía detrás del dolor. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Dime qué necesitas de mí». Lía lo miró por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría todo. «Quiero que me digas la verdad», dijo finalmente. «¿Me estás ayudando porque me amas o porque quieres aliviar la culpa de tu familia?». Nicolás no vaciló. «Te ayudo porque sin ti he estado medio muerto durante 10 años, porque eres lo único real que he tenido en mi vida, y porque si no te protejo ahora, no podré vivir conmigo mismo». «¿Incluso sabiendo lo que soy?», preguntó ella. «¿Incluso sabiendo que llevo el hijo del hombre que trabajó para tu familia?». «Especialmente sabiendo eso», respondió él, tomando su rostro entre sus manos, «porque significa que eres más fuerte de lo que pensaba, y porque ese bebé va a tener la madre más valiente del mundo». Lía cerró los ojos, luchando con emociones que no podía nombrar. «No sé si puedo perdonarte por lo que tu familia hizo». «No te pido que perdones», dijo él. «Te pido que me dejes demostrarte que soy diferente». Ella abrió los ojos, y en ellos él vio una decisión tomándose forma. «Está bien», susurró. «Pero si me vas a demostrar algo, será mejor que empieces por deshacerte de Román Vega». Nicolás sonrió, y por primera vez desde que había abierto esa carpeta, sintió que podía respirar. «Ya lo hice. Llamé a la policía mientras tú leías los documentos». La sorpresa genuina en el rostro de Lía fue reemplazada lentamente por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿En serio?». «En serio. Y mañana toda la junta directiva va a saber exactamente qué tipo de monstruos hemos estado empleando». Lía asintió lentamente, y por primera vez desde que había entrado a la oficina, su postura se relajó ligeramente. «Tal vez», murmuró, «si tengas una oportunidad de redimirte. Después de todo». 3 semanas después, Nicolás llegó al apartamento con un sobre en las manos y expresión de triunfo silencioso. Lía estaba en la cocina, preparando té, su vientre ahora más prominente bajo el vestido holgado que él le había comprado. Se había vuelto una rutina doméstica extrañamente íntima. Ella esperándolo con la cena lista, él llegando cada día con pequeños regalos o noticias del mundo exterior. «¿Qué es eso?», preguntó, notando su expresión. «La orden de 100 arresto», respondió él dejando el sobre la encimera. «Román Vega fue detenido esta mañana. 8 cargos de agresión sexual, 12 de mala práctica médica y 1 de experimentación no autorizada». Lía se quedó inmóvil, la taza de té temblando en sus manos. «¿Confesó?». «No tuvo que hacerlo. Encontraron evidencia en su oficina. Registros que había guardado de todas ustedes». Nicolás tragó saliva. «Hay 23 víctimas dispuestas a testificar». La taza se estrelló contra el suelo, fragmentándose en 1000 pedazos. Lía se cubrió la boca con ambas manos, los ojos brillando con lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de alivio. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmó él acercándose para abrazarla, evitando cuidadosamente los vidrios rotos. «Y hay más. La empresa va a compensar a todas las víctimas. Casa, educación, atención médica, todo lo que necesiten». Lía se apartó para mirarlo directamente. «¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo?». «Renuncié», dijo simplemente. «No puedo dirigir una empresa que hizo esto sin importar si lo sabía o no». «Nico, esa empresa es tu vida». «No», la corrigió acunando su rostro entre sus manos. «Tú eres mi vida. Lo has sido siempre». Algo fundamental cambió en los ojos de Lía. Las barreras que había mantenido durante semanas se desmoronaron de golpe. «Si haces esto por mí, si realmente dejas todo atrás para protegerme». «Sí». Ella se acercó hasta que sus cuerpos se tocaron, su vientre presionando contra él. «Entonces tócame como si no estuviera rota». No fueron palabras, fue una súplica, una demanda, una entrega completa envuelta en una frase. Nicolás sintió que el mundo se detenía. La miró a los ojos buscando cualquier rastro de duda, cualquier sombra de miedo.
Solo encontró determinación y un deseo tan puro que lo desarmó completamente. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Sus labios se encontraron con una ternura devastadora. No había prisa, no había desesperación como en besos anteriores. Era lento, profundo, cargado de promesas silenciosas. Nicolás la levantó cuidadosamente, evitando presionar su vientre, y la llevó hacia la habitación. Cada paso era deliberado, reverente, como si fuera una ceremonia sagrada. La depositó sobre la cama con la delicadeza de quien maneja algo infinitamente valioso. Sus ojos no se apartaron de los de ella, mientras comenzaba a desabrochar lentamente los botones de su vestido. «Dime si quieres que pare», murmuró contra su cuello. «En cualquier momento». «No pares», respondió ella, sus manos enredándose en su cabello. «Por favor, no pares». Cuando el vestido cayó al suelo, Nicolás se detuvo para admirarla. Su cuerpo había cambiado, marcado por el embarazo y por cicatrices que contaban historias que él prefería no imaginar. Pero para él, cada marca era prueba de su fortaleza. Cada curva era perfecta. «Eres hermosa», susurró, trazando líneas suaves sobre su piel. «Siempre fuiste hermosa, pero ahora eres divina». Lía había esperado sentir vergüenza, había esperado el impulso de cubrirse, pero bajo la mirada de Nicolás se sintió adorada, venerada. Él se despojó de su ropa lentamente, como si cada movimiento fuera parte de una danza antigua. Cuando se acostó junto a ella, sus manos exploraron cada centímetro de su piel, como si fuera territorio sagrado que acababa de descubrir. «He soñado con esto durante 10 años», confesó, besando la curva de su hombro. «Pero nunca pensé que sería tan perfecto». Sus caricias eran adoración pura. Cada beso era una promesa, cada toque una declaración de amor no pronunciada. Cuando finalmente se unieron, fue con una lentitud que rayaba en lo espiritual. Lía se arqueó debajo de él, sintiendo cómo cada movimiento borraba años de dolor, cómo cada gemido silencioso reescribía la definición de intimidad en su mente. «Mírame», pidió él, sosteniéndose sobre sus antebrazos para no presionar su vientre. «Quiero verte». Sus ojos se encontraron y permanecieron conectados mientras se movían juntos en un ritmo tan antiguo como el mundo, tan nuevo como el amor que acababan de redescubrir. Cuando llegaron al clímax, fue al mismo tiempo, sus nombres escapando de sus labios como oraciones. Nicolás enterró el rostro en su cuello, sintiendo cómo las lágrimas de ella se mezclaban con las suyas. Se quedaron entrelazados en silencio, respirando el aliento del otro, sintiendo cómo sus corazones gradualmente recuperaban su ritmo normal. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, acariciando su cabello húmedo. «Más que bien», respondió ella, trazando círculos sobre su pecho. «Por primera vez en años, me siento completa». Nicolás la atrajo más cerca, cuidando siempre de su vientre. «Te amo», murmuró contra su frente. «No solo a la chica que dejé atrás, sino a la mujer en la que te convertiste. Te amo con todas tus cicatrices, con todos tus miedos, con todo tu pasado». Lía sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. «Y yo te amo por quedarte», susurró, «por no huir cuando conociste la verdad, por elegirme a mí por encima de todo lo demás». Se besaron nuevamente suave y lentamente, saboreando la perfección del momento. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo él, posando una mano protectora sobre su vientre, «vamos a construir una familia. No importa quién sea el padre biológico, este bebé va a crecer sabiendo que es amado incondicionalmente». Lía sintió que las últimas piezas rotas de su corazón finalmente encajaban en su lugar. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró. «¿Qué? Que después de tanto dolor, después de tanto tiempo perdido, el amor ganó. Nosotros ganamos». Nicolás sonrió besando la palma de su mano. «No importa quién es el padre, Lía. Ese bebé va a nacer donde el amor no necesita pedir perdón». Y en el silencio de la habitación, mientras sus cuerpos se moldeaban perfectamente uno contra el otro, ambos supieron que habían encontrado su camino de vuelta a casa.
no a un lugar, sino el uno al otro. 6 meses después, el llanto de un bebé llenó la pequeña clínica que Nicolás había abierto en el barrio, donde una vez encontró a Lía. «Es perfecta», susurró la enfermera, colocando a la recién nacida sobre el pecho de Lía. 10 dedos en los pies, 10 en las manos y unos pulmones impresionantes. Lía rió entre lágrimas, mirando el pequeño rostro arrugado que la observaba con ojos oscuros y curiosos. «Hola, pequeña Elena», murmuró, acariciando la diminuta mejilla. «Ya era hora de que nos conociéramos». Nicolás se acercó a la cama, sus ojos brillando con una emoción que no podía nombrar. Durante los últimos meses había sentido cada patada. Había hablado con el bebé cada noche. Había armado la cuna con sus propias manos. Pero ahora, viendo a la pequeña Elena por primera vez, la realidad lo golpeó con una fuerza inesperada. Era padre, tal vez no biológicamente, pero de todas las maneras que importaban. «¿Puedo?», preguntó tímidamente. Lía sonrió, extendiendo los brazos hacia él. «Claro que puedes. Ella necesita conocer a su papá». Nicolás tomó a Elena con manos temblorosas, sorprendido por lo pequeña y frágil que se sentía. La bebé se calmó inmediatamente en sus brazos, como si reconociera su voz de todas las noches, que le había cantado canciones de cuna a través del vientre de Lía. «Hola, princesa», susurró, besando su frente suavemente. «Soy Nico. Y te voy a cuidarte para siempre». La enfermera sonrió mientras tomaba notas en el expediente. «¿Ya decidieron los apellidos?», preguntó. Lía y Nicolás se miraron. Era una conversación que habían evitado durante meses. «Elena Morales», dijo. «Lía finalmente», como su papá. Nicolás sintió que el corazón se le detenía. «Lía, no», lo interrumpió suavemente. «Tú eres su padre. No el hombre que la engendró, sino el que eligió amarla antes de que naciera. El que cambió toda su vida para asegurarse de que ella creciera en un mundo más seguro. Elena Morales», repitió él probando cómo sonaba el nombre. «Me gusta». 3 horas después, cuando los visitantes se habían ido y el hospital había vuelto a la calma nocturna, Lía encontró a Nicolás en la pequeña cafetería, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a él con Elena dormida en sus brazos. «En que hace un año estaba dirigiendo una empresa que no conocía, viviendo una vida que no me pertenecía», respondió él. «Y ahora tengo esto. Tengo una familia». «¿Te arrepientes?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «¿De qué? ¿De perder millones de dólares? ¿De tener que empezar de cero?». Sonrió. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberte buscado antes». Lía se acurrucó contra su lado, cuidando de no despertar a Elena. «La clínica está funcionando bien», comentó. «Cada día llegan más mujeres buscando ayuda». «Gracias a ti», dijo él. «Sin tu testimonio, sin tu valentía para hablar públicamente, nadie habría sabido que existíamos». «Somos un buen equipo», murmuró ella. «El mejor». Se quedaron en silencio, observando a Elena dormir. Sus pequeños dedos se aferraban al aire, como si tratara de atrapar sueños. «¿Sabes qué es lo más extraño?», preguntó Lía después de un rato. «¿Qué?». «Que durante años pensé que mi historia terminaría en tragedia. Pensé que el dolor sería lo único que me definiría. Pero míranos ahora». Nicolás la miró, viendo en sus ojos una paz que no había estado ahí cuando la encontró en aquella acera lluviosa. «Tu historia apenas está comenzando», dijo él. «Nuestra historia está comenzando». Elena se movió en sus brazos, abriendo los ojos brevemente antes de volver a dormirse. «¿Crees que será feliz?», preguntó Lía. «¿Crees que podremos darle una vida donde no tenga que cargar con nuestro pasado?». «Creo que le vamos a dar algo mejor», respondió Nicolás. «Le vamos a dar un presente donde el amor es más fuerte que el miedo. Donde 2 personas que se perdieron encontraron el camino de vuelta al hogar». Lía sintió lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud.
¿Sabes qué le voy a decir cuando sea mayor?, murmuró. Le voy a decir que su papá fue el hombre que eligió quedarse cuando todo el mundo se fue. Que su papá me enseñó que el amor verdadero no es solo quedarse en los buenos momentos, sino reconstruir algo hermoso de las cenizas. Nicolás sintió que su garganta se cerraba por la emoción. Y yo le voy a decir que su mamá es la mujer más valiente que he conocido, que convirtió su dolor en propósito, que salvó a otras mujeres después de salvarse a sí misma. Elena hizo un pequeño ruido en sueños, como si estuviera escuchando sus promesas. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó. Lía, siempre. Cuando tenía 16 años y me besaste por primera vez, pensé que sería el único hombre al que amaría en mi vida. ¿Y ahora? Lía se volvió hacia él, sus ojos brillando con una certeza que lo dejó sin aliento. Ahora sé que tenía razón. Ahora te beso como mujer y no como una herida. Se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. Fue suave, eterno, cargado de todo el amor que habían perdido y encontrado. Elena suspiró en sus brazos, como si aprobara el momento. Cuando se separaron, Nicolás apoyó su frente contra la de Lía. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo?, susurró. ¿Qué? Que después de 10 años, después de todo lo que pasamos, después de todo el dolor, aquí estamos, completos. Lía sonrió, y en esa sonrisa él vio a la niña de 16 años que una vez le robó el corazón, a la mujer fuerte que había sobrevivido lo imposible, y a la madre que haría cualquier cosa por proteger a su hija. Fuiste mi primer beso, Nico, murmuró contra sus labios, y vas a ser el último también. En el silencio de la cafetería del hospital, con Elena durmiendo pacíficamente entre ellos y la ciudad extendiéndose como un mar de posibilidades bajo las estrellas, Nicolás supo que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de descubrir. No solo el amor de sus vidas, sino la certeza de que algunas historias, por más rotas que parezcan, están destinadas a tener finales felices, y este era solo el comienzo del suyo.